Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Nuevamente vamos a estudiar Primera de Corintios y retomar nuestro estudio de esta epístola. En el capítulo 4 de Primera de Corintios, ahí vamos a estar estudiando. Entonces les pido que busquen Primera de Corintios 4 y vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe y podamos pues hoy estudiar este pasaje. Vamos a hacer una oración. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, esta oportunidad que tú nos das nuevamente de meditar, Señor, en tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que este sea un tiempo que tú uses, mi Dios, para edificar nuestra relación contigo, nuestra vida espiritual. Toma, Señor, tu palabra y hazla una realidad en nosotros. Te pedimos tu ayuda, Padre. Guíanos tú, Señor, en lo que hoy compartimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues entonces estamos en Primera de Corintios capítulo 4 y hemos visto en esta epístola cómo pues el apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia haciéndoles ver aquellas necesidades que pues eran evidentes en la vida de estos creyentes. Como hemos visto en los capítulos anteriores, esta era una iglesia que había sido formada en medio de una sociedad que no solamente estaba entregada al paganismo, sino también estaba entregada a la inmoralidad. Y el haber venido a Cristo entonces ahora presentaba en ellos la oportunidad, realmente la necesidad de una vida nueva, una vida distinta. Es una de las cosas que nosotros siempre debemos tener en mente. La vida en Cristo es una vida nueva. Aquellas cosas a las cuales nosotros estábamos hechos o acostumbrados deben quedar atrás. Ahora, no solamente se trata esto en cuanto a ciertas prácticas, se trata realmente en todos los sentidos de nuestra vida. En medio de una sociedad como la ciudad de Corinto, estos creyentes estaban siendo constantemente sometidos a seguir viviendo por los mismos principios morales que ellos tenían. Creo que una de las cosas que a través de la historia nosotros podemos ver es cómo el cristianismo transformó la moralidad de las sociedades. La sociedad del primer siglo, esta de la que hablamos en la iglesia de Corinto, es muy similar a la sociedad de nuestros días. El homosexualismo, la prostitución, la inmoralidad, el adulterio, la fornicación, la idolatría, todas estas cosas abundaban. Las personas vivían movidas por sus propios principios. No había un estándar, no había algo o alguien que dirigiera sus vidas. Aquellas cosas que dentro de un círculo cristiano, apegado a la palabra de Dios, hoy de alguna u otra manera debemos buscar, no existían en el primer siglo. Y estos creyentes estaban siendo llamados por Dios a ser ese modelo de una vida distinta. Esa vida distinta debía venir solamente o podía venir solamente a través del poder del Espíritu de Dios en sus vidas. Y esto requería que ellos se dieran cuenta de su condición. Eran carnales. Y al vivir en la carne, el estilo de vida de la sociedad en la que ellos vivían era lo que ellos también estaban viviendo. No había entonces una vida distinta, una vida transformada, porque su carne estaba gobernando sus vidas. Y el llamado entonces de Dios a través del apóstol era a reaccionar, a abrir sus ojos y darse cuenta que Dios los había rescatado de una vida de idolatría, de inmoralidad, de paganismo y de tantas muchas cosas más, realmente una vida de pecado, para que entonces ellos ahora vinieran a una vida distinta, sometiendo su vida, su voluntad al Señor.
Y eso es lo que nosotros debemos apropiar también en nuestros días. No somos tan distintos en ese sentido de aquellos creyentes del primer siglo. Vivimos en medio de un mundo en el que la moralidad prácticamente no existe, o como de alguna u otra manera algunos enseñan, cada uno es el que pone sus propios estándares morales. Y la verdad parece relativa, cada uno entonces establece su propia verdad y vive conforme a ella. Ese no es el camino de Cristo. Nosotros tenemos la palabra de Dios y aquellos que estamos en Cristo, Él nos ha dado su Espíritu para que entonces nuestras vidas estén sometidas a los principios del Señor y, por qué no decirlo así, a los estándares del Señor. ¿Somos capaces de cumplirlo nosotros? No lo somos. Por eso necesitamos que sea Él a través de su Espíritu el que lo lleva a cabo en nuestras vidas. Y esto entonces requiere que nosotros, lejos de andar en la carne, andemos en el Espíritu. Él ha hecho varias señales o ha mostrado, más bien les ha señalado a ellos varias cosas que muestran que ellos andan en la carne. Y vamos a recordar algunas. Si nosotros vamos al capítulo 1 de esta epístola, recordemos que ellos decían, en el versículo 12 ellos decían, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Habían hecho pequeños partidos siguiendo a ciertos maestros. Aquí él se menciona él mismo, menciona a Apolos y menciona a Pedro. Había división dentro de esta iglesia. La división venía a través de aquellas posturas que el orgullo promovían dentro del corazón de los creyentes. Pero no solamente esto, también vemos en el capítulo 3, en el versículo 2, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No eran capaces de asimilar la palabra de Dios. Esto no quiere decir que no la escucharan, porque Pablo estaba en medio de ellos y durante 18 meses estuvo en medio de ellos enseñándoles la palabra de Dios. Simplemente que sus corazones no estaban dispuestos para apropiar lo que a través de la palabra el Señor les estaba enseñando. Nuevamente estaban enfocados en sus deseos y en sus pasiones, en su carne. Esto producía lo que dice el versículo 3 de 1 Corintios 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y entonces el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de dónde deberían de estar realmente puestos los ojos del creyente, en aquello que un día Cristo manifestará. Y vimos en el capítulo 3 acerca del tribunal de Cristo, aquel momento en el que cada uno de nosotros, nosotros me refiero a los creyentes, aquellos que hemos sido redimidos por Cristo, que hemos venido a Él a través de la fe y hemos nacido de nuevo. Un día estaremos delante del Señor y entregaremos cuentas. Aquello que Dios ve es lo que va a ser juzgado, no lo que nosotros pensamos o lo que las personas piensan, o lo que nosotros pensamos que las personas ven. Lo que Dios conoce verdaderamente en el corazón, eso es lo que será juzgado. Y las obras del creyente o el servicio del creyente será sometido a la prueba del fuego. Esa prueba de fuego manifestará lo que es verdadero. Digámoslo de una forma muy sencilla. Todo aquello que el creyente haya construido, así sea aparentemente para Cristo, sin entrega y con pecado, simplemente no va a permanecer. Pero lo que el Señor haya hecho en nosotros a través de su Espíritu, eso es lo que va a permanecer. Esa es la gran diferencia. Y cuando él entonces empieza a hablar de esto, vamos a ir a 1 Corintios 3, y vamos a leer los versículos 21 al 23. Él empieza nuevamente a hablar de esa división que existía en favor de Pablo, Apolos, Pedro. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y entonces Pablo les dice, no se confundan, no hay diferencia, todo está en las manos del Señor. Y estando en las manos del Señor, el Señor se los ha concedido todo a través de Cristo. Y entonces él dice acá, no hay diferencia entre lo que Apolos enseñaba, entre lo que Pedro enseñaba, entre lo que Pablo enseñaba, porque tanto ellos tres como los demás apóstoles se debían a Cristo. Y es aquí entonces en donde él empieza en el capítulo 4, hablando de dos aspectos que cada uno de ellos era. Ahora, nosotros estamos hablando de estos hombres, Pablo, Apolos, Pedro, y podríamos mencionar los otros apóstoles del primer siglo, ¿no?
Pero debemos entender que esto se traslada a todos nosotros, a la vida del creyente. Y cada uno de nosotros se debe identificar de esta manera. ¿Qué vamos a ver hoy en el capítulo 4? Vamos a empezar leyendo. Leamos desde el 1 hasta el 5. Este es el pasaje que vamos a estudiar. Y luego vamos a más adelante leer el 6. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bueno, entonces, como estamos viendo acá, el apóstol Pablo les ha recordado a los creyentes que tanto él como Apolos solamente son obreros en las manos del Señor. Que ninguno de los creyentes en Corinto, y es claro esto también en nuestros días, debía poner sus ojos en ellos, es decir, en las personas que Dios estaba usando, porque ellos tan solamente eran obreros en las manos del Señor. Les recuerda que la cabeza verdaderamente era Cristo. Él es el fundamento, y todo lo que es edificado solamente puede ser edificado porque Él es el fundamento. De esta forma, llama a los creyentes corintios, entonces, a no poner sus ojos en los predicadores, sino en el Señor. Esto es lo que estamos leyendo acá. Ahora, en nuestros días, esta enseñanza, a pesar de que puede llegar a parecernos muy sencilla, es muy importante, porque hoy vemos muchas personas que intentan llamar la atención hacia sí mismos, de alguna forma buscando que las personas les sigan. Y pareciera ser que se presentan como aquellos que pueden solucionar los problemas de las personas, haciendo incluso pensar que en ellos hay algún tipo de poder. Bueno, no se trata de ellos que estamos leyendo acá. Dios nos menciona claramente que habrían aquellos llamados enemigos de la cruz de Cristo, que se desviarían del camino de la verdad y que vivirían por los deseos carnales. Quisiera que leyéramos Filipenses capítulo 3 para que hiciéramos esta diferencia. Filipenses capítulo 3. Leamos acá los versículos 18 y 19. Fíjense cómo dice. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Y fíjense la descripción que nos da: cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos falsos maestros, podríamos decirlo, se movían solamente por esto, por lo terrenal. Su Dios era el vientre, quiere decir sus propias pasiones y deseos eran lo que los movía. Vivimos en un tiempo en donde lastimosamente esto abunda dentro del círculo cristiano. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, Dios nos dice, a través del apóstol Pablo, que cada creyente es un siervo y administrador de los misterios de Dios. Pero debemos observar entonces que esto no es para servirnos a nosotros mismos. Muchos falsos maestros lo intentan hacer así. Y una de las cosas que afecta tremendamente el corazón de los hombres, lastimosamente, es el orgullo. El peligro de los corintios no solamente era seguir a estos maestros que solo buscaban ese beneficio personal y vivían movidos por lo terrenal, sino que también corrían el peligro de imitarlos. Y ellos mismos entonces buscar esa relación con Dios para obtener un beneficio terrenal según sus pasiones y deseos personales. Ese no era el camino. Y el apóstol Pablo estaba advirtiéndoles. Siempre debemos recordar que el orgullo y aquel egoísmo que mueve muchas veces nuestras vidas en la carne es un enemigo de la vida espiritual. El Señor Jesucristo lo dijo de una forma muy clara. Ahora, no estamos hablando, nuevamente, solo de aquellos que viven deliberadamente en pecado. Creo que vale la pena que leamos en Juan capítulo 5, en el versículo 44, lo que el Señor Jesucristo le dijo a este grupo de personas que se identificaban a sí mismos como fariseos, es decir, como separados. Sus vidas eran vidas que aparentaban
una vida piadosa. Y en muchos de los casos, a pesar de toda su organización religiosa, realmente vivían movidos solo por lo terrenal. 5:44 de Juan, el Señor Jesucristo les dijo: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Él les está diciendo claramente que el buscar la gloria de los hombres era un impedimento para la fe. Y nosotros debemos ser muy claros en cuanto a esto. Si lo que buscamos nosotros es reconocimiento de alguien, entonces eso va a alimentar nuestro orgullo, o está siendo ya alimentado por nuestro orgullo. Y lo único que vamos a lograr es estorbar la fe. Nuestro corazón debe ser un corazón sencillo. Si nuestros ojos están puestos en lo que las personas dicen o piensan, pues vamos a ver nuevamente que ese orgullo nos va a detener. Vamos a Juan ahora, capítulo 12 de Juan, versículo 42. Nuevamente, fíjense lo que afirma acerca de aquellos que habían creído en él. Juan capítulo 12, versículo 42 dice: con todo eso, aun de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Es decir, lo que estamos viendo es que debemos recordar que el orgullo es un enemigo de la espiritualidad. Y en aquellos que de alguna u otra manera han escuchado del Señor, deben reconocer esto, debemos reconocer esto. Nuestro orgullo siempre va a tender a buscar que las personas vean algo en nosotros. Pero Pablo está diciendo, nosotros no somos siervos de los hombres, somos siervos del Señor. No somos administradores de los hombres, somos administradores del Señor. Y nuestros ojos deben estar puestos solo en aquello que el Señor ve. Si regresamos, vamos a ver el versículo 1, nos vamos a detener en 1 Corintios 4, me refiero. Nos vamos a detener un poco en este versículo. Vamos a volverlo a leer para tener en mente estas dos cosas y qué es lo que menciona que somos administradores de. Dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo se identifica a sí mismo entonces, bueno, como les decía antes, realmente todos nos identificamos así, servidores y administradores. Él utiliza una palabra griega acá, cuando dice servidores, distinta a otros pasajes del Nuevo Testamento. Generalmente, cuando leemos servidores o esclavos, hablamos de aquella palabra doulos, ¿no? Pero esta es una palabra distinta. Aquí habla de aquellos esclavos que eran remeros. Quizá alguna vez lo han visto a través de alguna presentación o alguna película, algo como esto. En ese tiempo los barcos romanos, eran movidos por remeros, es decir, esclavos que en la parte de abajo de los barcos, que se llamaba o se le conocía como galeras, remaban. Esa era su tarea. Muchos esclavos eran llevados a estos barcos remeros como una condena de muerte. Y era una condición de vida tan dura que algunos historiadores dicen que los esclavos no tardaban más de 3 años en estas galeras. La palabra que Pablo está usando es esa. Y lo que él está diciendo cuando dice que somos servidores, él está diciendo, somos esclavos remeros del Señor. Ahora, la idea, creo yo, que debe ser muy clara, o puede llegar a ser muy clara. Pablo dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y con la palabra que él utiliza, nos hace entender que nuestra vida está dedicada a esto. Y que si nosotros dejamos de remar, el barco deja de avanzar. ¿Somos indispensables para Dios? No, no lo somos. Si un remero moría, simplemente era sustituido por otro. Ahora, no debemos ver esto como, de alguna forma, un menosprecio hacia los creyentes. Es nuestra verdadera posición y es así como nosotros debemos identificarnos. Creo que esto era muy importante para los corintios de escuchar y quizá para nuestros días también, porque ellos tendían, al igual que nosotros, a exaltar a aquellos que servían a la luz de todas las personas a Cristo. Y la idea es que nosotros tengamos la medida correcta, que no menospreciemos, pero que tampoco exaltemos. Hoy vemos muchos lugares en donde las personas son seguidoras de los líderes, seguidoras de aquellos que están al frente, seguidoras de alguna u otra manera de aquellos que presentan algún tipo de mensaje o el mensaje de la palabra.
Y lo que el apóstol Pablo está haciendo acá es haciéndonos ver, Apolos y yo, dice él, somos solamente siervos. Pero quiero nuevamente extender esto hacia a todos nosotros. Nosotros somos siervos. Y la razón por la que somos siervos es porque Él dio su vida a favor de la nuestra o a cambio de la nuestra. El camino del creyente es el servicio a Cristo. Esto es indiscutible. Se identifica que su vida se la debe al Señor y que todo lo que puede llegar a tener, tanto en esta vida como en la eternidad, es porque Cristo dio su vida por él. Esto es lo que el apóstol Pablo afirmaba de una forma tan sencilla en un versículo tan conocido como Gálatas 2:20. Vamos a recordar este versículo en Gálatas capítulo 2, en el versículo 20, él dice, Gálatas 2:20, leemos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él tenía una vida dedicada al Señor. Nosotros debemos tener una vida dedicada al Señor. Debemos comprender que somos servidores de Cristo en el sentido de lo que estamos viendo en 1 Corintios 4, que nuestras vidas tienen un propósito en el Señor, y es que ese barco siga avanzando. Que no debemos dejar de remar, y que no debemos movernos por nuestros deseos y pasiones, sino todo lo contrario, por la voluntad del Señor. Es así como nosotros debemos buscar servir a Cristo con toda honestidad y con toda fidelidad. Esto es imposible si nosotros no comprendemos la razón. Por eso es que vale la pena que busquemos en 2 Corintios, en el capítulo 5 de 2 Corintios, lo que el Señor nos dice acerca de esto. 2 Corintios, capítulo 5, vamos a leer los versículos 14 y 15. Nos recuerda cuál es nuestra posición. Nos recuerda por qué nos debemos al Señor. Dice acá, 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe. Constriñe significa poner un cerco alrededor para que yo no me salga de ahí. Digámoslo de esta manera, el amor de Cristo me encierra a este pensamiento. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y aquí uno debe detenerse y meditar, ¿cuál es entonces el sentido de la vida cristiana? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Obtener bendiciones terrenales por parte del Señor? Eso sería equivocado. Obviamente vamos a llegar ya al punto de los administradores. Ahora estamos hablando de los servidores o del siervo de Cristo. Mi propósito, mi objetivo no es otro más que que mi vida sea del Señor. Y que Él me use conforme a lo que Él desee. Que mi corazón, mi vida, mi cuerpo, realmente todo mi ser esté a su disposición. Vamos a Romanos, capítulo 6 de Romanos, un pasaje muy claro en cuanto a esto, en donde nos dice lo siguiente el versículo 13. Romanos capítulo 6 en el versículo 13 nos habla de que todo nuestro ser debe ser del Señor. Esa es la idea de lo que estamos viendo como siervos de Cristo. Dice acá Romanos 6 versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa es la idea, que mi boca esté presentada al Señor. Aquí está mi boca, Señor, para decir lo que tú quieres que yo diga. Aquí están mis ojos, Señor, para ver lo que tú quieres que yo vea. Aquí están mis pies para ir a donde tú quieres que yo vaya. Esa es la idea, y todo lo demás se puede complementar. Que todo mi ser ya no esté prestado o presentado a la iniquidad para vivir en pecado. Todo lo contrario, que esté presentado a Cristo para servirle a Él. Es la única manera de vivir en santidad. Y ese es el anhelo de Dios. Por eso es que debemos reconocer, somos siervos de Cristo, y esto es importantísimo en la vida del creyente. Ahora, si regresamos, nos damos cuenta, me refiero a 1 Corintios 4, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, en todo el contexto de lo que hemos estado viendo, les está hablando a estos creyentes de que no deben exaltarle a él, no deben exaltarle a Apolos, no deben exaltarle a Pedro, que lo que deben hacer es exaltar a Cristo.
Y la idea de esto que él dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo, creo que puede darnos la idea muy clara. Él está diciendo que las personas nos conozcan a nosotros como esclavos remeros del Señor. Esta idea traía a la mente fácilmente de los creyentes de esos días lo siguiente: estos remeros no tenían ninguna recompensa terrenal. Y creo que es algo que nosotros debemos reconocer también. La idea de que un siervo debe ser exaltado es contraria al principio que nos presenta 1 Corintios 4:1. Porque estos remeros debían realizar su tarea sin esperar ningún reconocimiento terrenal. Ahora, ¿cómo poder vivir de esta manera? Porque estamos acostumbrados a algo distinto, lastimosamente. Vivimos en tiempos en donde quizá el cristianismo no se entiende de esta manera, que yo me debo por completo al Señor, que soy un siervo de Él y que mi cuerpo, todo mi ser debe ser presentado al Señor para ser sometido a su voluntad. ¿Cómo hacer para que esto realmente sea una realidad en mí? Antes hablamos de lo que la carne logra y lo que el Espíritu logra. La única manera es andar en el Espíritu. Y ese andar en el Espíritu requiere definitivamente que yo pueda vivir en el amor del Señor. Solamente vivir en el amor del Señor, andando en el Espíritu, en comunión con el Señor, podemos entonces realizar esta tarea. Porque la tarea no puede ser realizada en nuestras fuerzas. De lo contrario, todo se quemaría. A ver, debemos entenderlo bien. Y creo que podemos poner nuestros ojos en algo muy específico: una vida verdadera en Cristo. Si nosotros no tenemos una vida verdadera en Cristo, y con esto me refiero, una comunión personal con el Señor por medio de su palabra, si no buscamos una dependencia del Señor a través de la oración, si nuestros ojos no están puestos en la eternidad y nuestras bocas están al servicio del Señor para dar a conocer su palabra, entonces la tarea sería imposible, porque el Señor es el que la produce, no nosotros. Andar en el Espíritu es compañerismo con Cristo. Y ese compañerismo, esa permanencia con Cristo es la que va a producir en nosotros un fruto que permanezca. Recordemos 1 Corintios 3 y leamos del 12 al 15. Lo decía de una forma sencilla el apóstol Pablo. Y si sobre este fundamento, que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El servicio a Cristo será probado. Era evidente que los corintios tenían un problema para comprender esta vida de servicio a Cristo. Su problema era la carnalidad. Andar en la carne no les permitía comprender el principio de una vida humilde, rendida al Señor. Era contrario a esto. ¿Por qué? Porque ellos vivían en un mundo en donde los filósofos, los maestros, eran exaltados. Ellos eran seguidores de ciertas personas. Las escuelas tomaban el nombre del maestro que enseñaba cierta corriente de pensamiento. Y había una serie de filósofos en toda la historia de los griegos que habían sido exaltados. Ellos buscaban esa exaltación. El principio del servicio a Cristo era completamente contrario. Y esto chocaba entonces con aquello que el mundo les había enseñado. Nuevamente, ellos exaltaban a los maestros, y aquellos que se humillaban a sí mismos o se veían como humildes, ¿sí? Se veían como humildes, eran menospreciados. Entonces fíjense cómo era esto. Para ellos, el importante tenía que ser exaltado, el humilde debía ser menospreciado. Esa era la manera en la que ellos vivían, y esto lo trataban de trasladar a la vida cristiana. Y Pablo les recuerda: téngannos los hombres simplemente por siervos de Cristo, que no deben ser exaltados. Entonces nosotros tenemos esta claridad hoy en la palabra de Dios. Creo que podemos recordar Lucas capítulo 22 para entender la diferencia, es decir,
comprender que como creyentes no debemos vivir por los principios del mundo y recordar que el camino de Cristo se rige por principios completamente diferentes. En Lucas capítulo 22 vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 27. Lucas 22, 24 al 27. ¿Saben? Este es un pasaje que siempre impresiona. A mí siempre me impresiona. ¿Saben por qué me impresiona? No solo por lo que dice, sino por el momento en el que sucedió. Y creo que refleja completamente la naturaleza humana que nosotros tenemos. El Señor Jesucristo está a punto de ser arrestado. Él les está abriendo su corazón a los discípulos diciéndoles que va a ser entregado en manos de gentiles. Les está contando acerca de todo lo que Él va a padecer. ¿Y saben en qué están pensando ellos? En quién de ellos va a ser el mayor. Qué tremendo, ¿no? Pero así es nuestro corazón. Leamos los versículos 24 al 27 de Lucas 22. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué lección del Señor Jesucristo. Él les dice, las naciones hacen esto y esto. Creo que es muy claro para nosotros lo que estamos hablando. Los corintios estaban acostumbrados a exaltar a aquellos que tenían como importantes. El Señor Jesucristo, ¿quién hay más importante que Él? ¿A quién deberíamos nosotros de exaltar más que Él? Él dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ese es el principio que nosotros como creyentes debemos observar, o más bien debemos buscar apropiar en nuestras vidas. Nuestras vidas deben ser vidas de servicio a Cristo, y siendo vidas de servicio a Cristo estarán como vidas de servicio a los demás. El corazón humilde solamente puede ser producido por el Espíritu de Dios si andamos en la carne. Esto será una locura para nosotros. Andando en el Espíritu, Dios mismo lo producirá. La idea es que nosotros lo entendamos así. La importancia no está en la exaltación, está en la humildad, y en esa humildad que nos lleva al servicio del Señor. Al mencionar la vida de servicio, Pablo hace énfasis en quién es el amo. Por eso dice, nuevamente 1 Corintios 4:1, estamos atorados en este versículo, ¿no? Pero dice así, pues téngannos los hombres por servidores de Cristo. Él es el amo, y no debemos olvidar que a Él es a quien nos debemos. Esto habla de subordinación al Señor. Ningún siervo es un buen siervo si no se somete a las instrucciones de su Señor. A veces no nos damos cuenta, pero creo que si lo trasladamos a la vida cotidiana es muy sencillo comprenderlo. Un siervo, un empleado, que tiene su propia manera de hacer las cosas, ¿será que lo consideramos un buen siervo? Es difícil lidiar incluso con un siervo así, que no sigue las instrucciones, tiene su propio criterio, y sobre todo cuando éste no está basado en aquello que es sensato. Bueno, ¿quién de nosotros tiene un mejor criterio que el Señor, su palabra? Si nosotros tenemos nuestra propia manera de hacer las cosas y no nos sometemos o no vivimos subordinados a nuestro Señor, nunca podremos entonces ser hallados como buenos siervos del Señor. Es así como lo debemos ver. Pero también Él usa otra palabra. Vamos a 1 Corintios 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La palabra griega es economos, ¿no? Aquel que recibe ciertos bienes y los administra para su Señor. Es decir, aquel a quien se le entrega, ya sea dinero, posesiones, tierras, bienes, y debe administrarlos para distribuirlos o, de cierta forma, dar cuentas en algún momento a su Señor. Eso somos nosotros. Somos administradores de Dios. Él nos ha dado todo lo necesario para servirle. Y un día le vamos a dar cuentas de aquello que Él nos ha confiado. Y esto incluye todo, definitivamente incluye todo, todo lo que el Señor nos concede.
Pero también debemos reconocer que esto habla de aquellos dones en el Espíritu que Él nos ha dado. Pero bueno, aquí hay algo muy específico, porque Él dice, nuevamente, el capítulo 4, versículo 1 de 1 de Corintios, administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. Y llegamos a una palabra que a veces no comprendemos bien. Misterios. ¿Qué significa esto de misterios? Bueno, estos misterios no eran cosas misteriosas en el sentido de nuestros días. Eran simplemente cosas que habían estado veladas, quiere decir, no se habían conocido hasta el momento en el que Dios las estaba dando a conocer. En el Antiguo Testamento, Dios había revelado muchas cosas acerca de la nación de Israel. Incluso había mencionado la bendición de los gentiles a través de esta nación. Pero todo aquello que Él había planificado en su redención a través de su Hijo Jesucristo, seguía siendo un misterio para muchos de ellos. Y esto es lo que Dios estaba revelando a través de los apóstoles. Vamos a Colosenses 2, por ejemplo. Vamos a leer varios versículos sobre esto y vamos a ir viendo a qué se refiere esto. Porque ¿cómo podemos ser buenos administradores de los misterios de Dios si no sabemos a qué se refiere, verdad? Entonces vamos a Colosenses capítulo 2 de Colosenses. Leamos los versículos 2 y 3 de Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3 nos dicen, bueno, vamos a leer desde el 1 para entender todo el contexto de estos dos versículos. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando dice conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, habla de que ellos no habían visto con claridad todavía en el Antiguo Testamento cómo sería que Dios desarrollaría ese plan, cómo el creyente podía ser heredero juntamente con el Hijo de Dios, cómo nosotros podríamos formar un mismo cuerpo con la nación de Israel. A través de los profetas Dios había revelado lo que Él deseaba que el pueblo de Israel conociera. Y siempre Dios iba revelando poco a poco las cosas conforme la necesidad de su plan lo iba mostrando. Quisiera que fuéramos a Deuteronomio capítulo 29 y recordáramos lo que se nos dice acá, cómo es que Dios lo hace, la manera en la que Dios lo va revelando. Deuteronomio 29, versículo 29. Vamos a leerlo, 29 de Deuteronomio. Nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bueno, aquí se nos dice, Dios tiene cosas secretas que va revelando a aquellos para que las vayan obedeciendo. Esa es la idea. Y al pueblo de Israel le reveló muchas cosas a través de los profetas. Muchos de ellos veían la muerte sacrificial del Mesías como un mismo evento con su establecimiento de su reino. Y muchas cosas empezaron a ser claramente explicadas en el Nuevo Testamento cuando el Espíritu Santo vino y empezó la iglesia. Esos son los misterios, aquellas cosas que Dios ahora estaba revelando a través de las Escrituras del Nuevo Testamento. Evidentemente, cuando Pablo escribe la epístola a los Corintios, apenas estaba siendo formado el Nuevo Testamento. Y los misterios de Dios estaban empezando a ser revelados en ese sentido. Muchas veces ignoramos que vivimos en un tiempo privilegiado, realmente privilegiado. Vamos nosotros a leer en primera de Pedro, ¿por qué les digo que vivimos en un tiempo privilegiado? Leamos los versículos, capítulo 1, versículos 10 al 12 de primera de Pedro. Ahora es muy claro también que con este privilegio Dios nos da una responsabilidad tremenda. Dice acá, 1 Pedro 1, versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, fíjense, ¿profetizaron de qué? De la gracia destinada a vosotros. Quiere decir,
de aquello que Dios derramaría a favor de ustedes? Por gracia. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hoy hemos avanzado un versículo, ¿no? 1 Corintios 4:1. Es un privilegio poder tener las Escrituras, poder recorrerlas, poder regresar al Antiguo Testamento, avanzar en el Nuevo Testamento, ver la posición que Dios nos llama a ocupar y las razones por las cuales Él anhela que ocupemos esa posición, siervos y administradores de sus misterios. Estamos viendo esa necesidad, más bien ese llamado de Dios, de ser administradores de su palabra. Es un privilegio, verdaderamente que lo es, poder tener esa certeza del plan de Dios descrito en las Escrituras. Es un privilegio, pero este también nos llama a cumplirlo con responsabilidad, a ser administradores fieles del Señor. Solamente quiero hacerles mención de algunos de los misterios que el Nuevo Testamento nos revela, porque cuando hablamos de misterios a veces tenemos una idea equivocada y por eso es importante que nosotros sepamos a qué se refiere. Primero que todo, vamos a ir a Mateo capítulo 13 y vamos a ver acá cómo el Señor Jesucristo empezó a revelar aquellas cosas que los creyentes debemos conocer. Mateo capítulo 13, vamos a leer acá en el versículo 13 me parece que es. A ver, no, es el 11, perdón. Mateo capítulo 13, versículo 11, dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es la razón por la que Él enseñaba en parábolas, porque aquellos que eran sus discípulos comprendían estos misterios, o los entenderían en algún momento. Cuando el Espíritu Santo descendió, aclaró las cosas. En ese momento ellos no comprendían muchas cosas, a pesar de que ellos dijeron que sí habían entendido todo. Habían muchas cosas que Dios les dijo que el Espíritu debía revelarles. Vamos a Juan, capítulo 16 de Juan, y vamos a leer en el versículo 13 lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos. Juan, capítulo 16, en el versículo 13. Fíjense lo que dice acá. Juan 16, versículo 13. Dice lo siguiente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Eran misterios entre tanto que el Espíritu Santo viniera. Siendo que el Espíritu Santo ya vino, habita en el corazón del creyente y tenemos las Escrituras, nosotros podemos conocer claramente estos misterios y por lo tanto administrarlos, quiere decir entregarlos a los demás. Dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Era el Espíritu de Dios el que traería la revelación clara y completa de la palabra de Dios al creyente. Nosotros la tenemos. ¿Saben? Cuando uno medita en esto, debe comprender que no hay excusa. No hay excusa para vivir en pecado. No hay excusa para vivir en la carne. No hay excusa para ignorar el llamado del Señor. No la hay. Simplemente es si nosotros nos resistimos a Él. Pero estamos hablando de los misterios y no los perdamos de vista. Vamos a Romanos 11. Quiero mencionarles algunos misterios. En Romanos capítulo 11 se nos menciona un misterio, el misterio del endurecimiento de Israel en este tiempo, el tiempo de la iglesia. Y también con esto el misterio del trato de Dios futuro hacia este pueblo. Leamos el 11:25 de Romanos. 11:25 de Romanos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este es un misterio que la palabra de Dios nos revela, el trato futuro de Dios con Israel. ¿Es la iglesia Israel? No, no lo es. Nosotros somos el pueblo llamado por Dios de entre los gentiles,
Él tiene un plan con esta nación y un día lo retomará. Esto es un misterio que la palabra de Dios nos revela. Otro misterio que la palabra de Dios nos revela lo encontramos en 1 Corintios 15. Leamos acá el 51 y 52 de 1 Corintios 15. Este misterio que menciona acá se refiere al arrebatamiento, ese momento en el que los creyentes seamos llevados para estar en la presencia del Señor. 1 Corintios 15, 51 y 52 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí tenemos otro misterio que la palabra de Dios nos presenta, y el Espíritu de Dios nos puede dar mucha claridad en cuanto a esto. Un día el Señor vendrá por su iglesia, nosotros seremos llevados y estaremos para siempre con Él. Tenemos dos entonces ya que hemos visto. Ahora, hay muchos más. Yo quiero mencionarles algunos más. Por ejemplo, en Efesios, capítulo 5 de Efesios, versículos 28 al 32, tenemos ese misterio que Dios nos presenta a nosotros como la esposa y a Cristo como el esposo. Es el misterio de la relación del Señor con su iglesia. Y esto es algo maravilloso de comprender. Efesios capítulo 5, versículos 28 al 32 nos dicen: Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esto nos enseña que nosotros somos un mismo cuerpo con Cristo, que mis manos ya no son mis manos, son las manos del Señor. Mis ojos ya no son mis ojos, son los ojos del Señor. Esto lo veremos nuevamente en 1 Corintios 6, como una razón por la cual el creyente debe vivir en santidad. Pero es un misterio que nosotros debemos conocer, es decir, que Dios nos muestra a través de su palabra. Deja de ser un misterio cuando el Señor nos lo revela, ¿no? Pero esa es la idea. Hay algo que es maravilloso y lo encontramos. Vamos más a 1 de Timoteo, capítulo... A ver, 1 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer acá. 1 de Timoteo, capítulo 3. Leamos acá en el versículo 16. Fíjense lo que dice. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, hay muchas personas que dicen que Jesucristo no es Dios. Aquí lo dice. Este es el misterio que la palabra de Dios nos muestra y que el Espíritu Santo nos revela. Dios fue manifestado en carne. Esto habla de la encarnación de Cristo. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este misterio habla mucho, podríamos hablar mucho más de este versículo, pero la idea es ir comprendiendo. Estos son los misterios de los cuales Dios nos ha nombrado administradores. Creo que podríamos nombrar muchos más, pero bueno, la idea es solamente mencionar a qué se refiere esto de los misterios. Y creo que esto nos lleva a la siguiente parte, ¿sí? ¿Cómo puedo yo ser un buen administrador si no sé lo que mi Señor me ha confiado? ¿Cómo puedo yo administrar bien aquello que Él me ha dejado para que yo administre si yo no lo conozco? Hay una gran necesidad hoy en la vida del creyente de profundizar en las Escrituras y conocerle profundamente a Cristo y sus misterios, digámoslo de esta manera. Es ahí donde Dios entonces nos llama a ser firmes en nuestro caminar con Él. No podemos pasar por alto el llamado de Dios a asumir esta posición de administradores de sus misterios. Dios nos ha llamado a proclamar su palabra. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4 de 2 de Timoteo, y leamos estos versículos como que fueran escritos para nosotros, porque realmente fueron escritos para nosotros. 2 de Timoteo, capítulo 4, leamos los primeros dos versículos, 1 y 2. Te encarezco. Vean que es algo que Dios le dice a cada uno de ustedes. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra.
Ahora uno podría decir, bueno, pero yo no soy un predicador. Todos lo somos. Con nuestra vida lo somos. Si nosotros nos hemos identificado delante de alguien como un cristiano, estamos predicando el cristianismo. Y lo que las personas ven en mi vida, identifican entonces con el cristianismo que yo estoy predicando. Debo entenderlo así. Todos estamos predicando la palabra con nuestras vidas. Ahora, obviamente aquí es un llamado específico a dar a conocer correctamente y sabiamente la gracia del Señor. Que prediques la palabra, que instes, dice, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay una necesidad entonces en nuestras vidas y la necesidad es que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Regresemos una página en nuestras Biblias, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente, 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es nuestra necesidad, que nosotros usemos bien la palabra de verdad y seamos así administradores de los misterios de Dios. Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para ser sus administradores por el poder del Espíritu Santo. Esta es la gran necesidad entonces, nuevamente como hablábamos anteriormente, de no andar en la carne, sino andar en el Espíritu. De no movernos por nuestras pasiones, por nuestros pensamientos, por nuestros deseos, sino someternos a nuestro Señor y a su palabra. De alguna manera Dios puede guiarnos hacia esto constantemente en nuestras vidas. No podemos pretender ser administradores del Evangelio si no conocemos a Cristo y caminamos con Él. Esto es muy claro. El Señor le mostró a Pablo cuál era el requisito para los administradores. Vamos de regreso a 1 Corintios 4 y veamos el versículo 2. Vamos a ver este versículo. Dice lo siguiente, 1 Corintios 4, 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es muy sencillo, ¿verdad? Fidelidad. Eso es lo que se requiere. Fidelidad. ¿Cómo se sentirían ustedes si a alguien que ustedes nombran administrador sobre sus bienes no les es fiel? Pues entonces no tiene sentido, ¿verdad? Ceder ciertas cosas o ciertos bienes para que los administre. Es que así es como nosotros debemos identificarnos con el Señor. Debemos ser fieles. Esa fidelidad, nuevamente, y se los quiero volver a decir, es imposible vivirla en la carne. Necesitamos andar en el Espíritu porque solamente viene a través del poder del Señor. No podemos ser fieles si Cristo no tiene control de nuestras vidas. Ser fiel es ser digno de confianza. Y esa era la virtud más necesaria, sin duda, para los siervos de Cristo. Leamos un pasaje en Tito capítulo 1. Es una pequeña muestra de en qué cosas o la manera en la que Dios nos llama a ser fieles. Veámoslo así. Dice acá, Tito capítulo 1, vamos a leer los versículos 5 al 9. Esto dice, Tito 1, 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y entonces menciona una lista de cosas en las cuales aquellos creyentes maduros debían ser fieles. Leámoslo, dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Quiere decir, esto habla de pleito, ¿no? No codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, uno lee esto y dice, no, Señor, esto es imposible. En la carne lo es. Definitivamente que lo es. Ninguno de nosotros es apto. ¿Quién de nosotros es apto para esto? Cristo lo es. Y Cristo en nosotros
puede hacernos aptos. Esa es la necesidad que tenemos, de someternos constantemente al Señor y vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu y dejar que sea Él el que forma en nosotros esos administradores fieles. Porque debemos comprender que Dios mismo anhela esto. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, en el versículo 45, tenemos un versículo tremendo. Mateo 24, Mateo 24, 45. Dice lo siguiente. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y dice el 46, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Quisiera que tomáramos este versículo y nos hiciéramos la pregunta, ¿estoy siendo fiel? ¿Estoy siendo fiel en aquellas cosas que el Señor ya me ha revelado? A ver, entendamos algo. Dios no me está demandando, no me va a pedir cuentas de las cosas que no me ha revelado. Pero hay cosas que Él ya me ha revelado. ¿Estoy siendo fiel en cuanto a estas? Un día Cristo regresará. Y bienaventurado será aquel que el Señor haya haciendo conforme a lo que Él le haya enseñado. Quizá no estamos siendo fieles. Ahora es el momento de afirmarnos. Esta fidelidad no debe procurarse delante de los hombres, porque Dios conoce los corazones. Es decir, el llamado de Dios no es a ser buenos administradores ante la opinión pública, es ser buenos administradores ante las cosas que el Señor conoce profundamente en nuestro corazón. No somos puestos nosotros para ser juzgados por los hombres, sino por Cristo. Y es ante Él que nos debemos, y es ante Él que nosotros debemos buscar vivir en esa fidelidad. Algo que solamente Cristo puede producir en nosotros. Vamos a regresar a 1 Corintios 4 y vamos a leer acá los versículos 3 y 4. Entonces vamos a ver, repasemos un poco. Dios nos llama a ser siervos de Cristo, administradores de sus misterios, y nos llama a hacerlo con fidelidad. ¿Sí? Ahora dice el versículo 3 y 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es muy claro. Encontramos acá 3 tribunales que él menciona. Los hombres, su conciencia y Dios mismo, ¿verdad? Y él entonces empieza diciendo, dice, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Bueno, él está hablando acerca de los creyentes cuando dice vosotros. Podríamos añadir uno más. Él está hablando de 4 tribunales: la iglesia, el mundo, su conciencia y el Señor. Y él empieza diciendo, ¿saben qué? Digámoslo así, hay un comentario bíblico que lo pone de esta manera por las palabras que Pablo usa. Él dice, me tiene sin cuidado lo que los demás juzguen de mi vida. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, ¿lo está diciendo porque es pretencioso o orgulloso? No, todo lo contrario. Porque él tiene un estándar, un juez mucho más alto, el Señor mismo. ¿Sí? Pero más que arrogancia, esto es humildad. Y lo que debemos comprender nosotros acá es que de nada sirve fingir. De eso se trata. De nada sirve aparentar. No tiene sentido la apariencia en cuanto al servicio y la administración de las cosas del Señor. No tiene sentido la apariencia en cuanto a nuestra vida espiritual. Dios lo conoce todo. Él dice, me tiene realmente sin cuidado lo que las personas o ustedes mismos, la iglesia, juzgue de mi vida. El sentido es muy claro cuando nosotros leemos en Gálatas capítulo 1, versículo 10, lo que él dice. Gálatas capítulo 1, en el versículo 10, él lo menciona de esta manera. Dice acá en Gálatas capítulo 1, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es lo que él dice. Si mis ojos estuvieran puestos en quedar bien con las personas, porque me importa lo que digan de mí,
entonces tendría que hacer a un lado lo que Cristo piense de mí. Es lo que Él está diciendo. Entonces Él no está diciendo esto para justificar alguna mala conducta, todo lo contrario. Si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en que somos siervos de Cristo, administradores de sus misterios, por supuesto que guardaremos, o Dios mismo guardará en su gracia en nosotros, un testimonio fiel. Pero Él está diciendo, yo no vivo para agradar a las personas. Y nosotros debemos tener esto muy claro en nuestras vidas porque lastimosamente la hipocresía es algo muy común dentro de los círculos cristianos. Y lo que nosotros muchas veces tratamos de proyectar no es lo que vivimos en la intimidad. Dios lo ve todo. Todo esto lo estamos viendo a la luz del tribunal de Cristo. Y no olvidemos, lo vimos anteriormente, un día todo, absolutamente todo se manifestará. No conforme a lo que los hombres vieron, conforme a lo que Dios conoce. Vamos a Hebreos capítulo 4 y recordemos el versículo 13. Hebreos en el capítulo 4, versículo 13 nos dice lo siguiente. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. A las personas las podemos engañar. ¿Saben? Pablo dice, ¿cómo decía el 2? Decía el 3, perdón, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y agrega, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Él agrega su conciencia. A los hombres los podemos engañar. Aún muchas veces podemos pasar por encima de nuestras propias conciencias, ¿saben? El pecado nos hace justificarnos ante nosotros mismos, lastimosamente. Pero a Dios nunca le vamos a engañar. Él conoce la verdad de nuestro corazón. Y aun cuando nosotros hallemos una razón válida para vivir lo que estamos viviendo, en cuanto al pecado me refiero, Dios no lo ve así. Él lo ve con la verdad. Es por eso que si nuestro caminar con Cristo ha de ser un caminar verdadero, si anhelamos ser fieles, no debemos poner nuestros ojos en lo que las personas ven, ni aún confiar en nuestro propio juicio. Debemos poner nuestros ojos en Cristo y en su palabra. Lo que Dios ve es distinto a lo que los hombres ven y a lo que nosotros podemos llegar a ver. Hay un ejemplo muy claro en cuanto a esto en 1 Samuel. Vamos a 1 Samuel capítulo 16. Y quiero leérselos porque el Señor lo puso de una forma muy clara. 16, versículo 7. ¿Sí? 16, 7 de 1 Samuel. El momento es cuando Samuel está buscando a aquel que Dios ha determinado que sea rey sobre Israel. Por cierto, era David el que Dios había escogido. Pero dice acá, el 16, 7 de 1 Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, este es el principio, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y aquí está, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso es lo que Él ve. Él ve el corazón. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Cómo nosotros podemos llegar a conocer esas intenciones de nuestro corazón? Regresemos a Hebreos capítulo 4 que acabamos de leer, pero leamos un poco más arriba, el versículo 12. ¿Sí? Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, esto nos permite comprender, dice acá, Hebreos 4, 12, es un versículo muy conocido, se los aseguro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi vida no debe estar sometida a la opinión pública, ni aún a mi propia conciencia. Debe estar sometida a Cristo. Y para estar sometida a Cristo, debe estar sometida a su palabra. Es su palabra la que abrirá mis ojos y me mostrará aún las intenciones de mi corazón. Ahora, él no está diciendo esto, Pablo me refiero, no está diciendo esto para esconder algo en su vida, por supuesto que no. Y nosotros tampoco debemos hacerlo. Es solo que debemos reconocer que a los hombres los podemos engañar. Aún nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero al Señor no.
a Él nunca podremos engañar. Y es ante Él que un día vamos a dar cuentas. Entonces debemos buscar una vida genuina, una vida verdadera en comunión con el Señor. Ya para terminar, regresemos a 1 Corintios 4 y solamente vamos a leer el versículo 4. Es muy importante esta parte. Dice lo siguiente acá. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Él dice, no estoy diciendo esto porque yo conozco algo malo y lo estoy tratando de esconder. Es decir, él siempre mencionó que una de las cosas que él buscaba y que el creyente debe buscar es una limpia conciencia. Una limpia conciencia significa que yo no tengo que convencerme de que estoy bien, porque mi aprobación viene del Señor por medio de su palabra. La única forma de tener una limpia conciencia es tener una vida limpia. Y esa vida limpia puede provenir solamente del Señor. Hay un grave peligro en pasar esto por alto. Hay un grave peligro en no tener una limpia conciencia. Digámoslo de otra manera. Hay un grave peligro en engañarme a mí mismo y es apartarme de la fe. No piensen que no les va a pasar. Si alguno de ustedes está viviendo con una conciencia sucia, ¿por qué podría estar viviendo así? Porque Dios le ha mostrado algo. Esto es un pecado en tu vida. Y no lo ha arreglado. Viviendo así, hay un grave peligro. Vamos a leerlo en 1 de Timoteo. Vamos al capítulo 1 de 1 de Timoteo. Dos pasajes vamos a leer en este capítulo 1. El primero está, versículos 5 y 6. Y luego vamos a leer el 19. Dice, 5 y 6 de 1 de Timoteo 1, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esto es una vida genuina, ¿verdad? Y luego dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. El peligro de no tener un corazón limpio, una fe no fingida, una limpia conciencia, es que yo voy a buscar justificar, voy a buscar convencerme de que no estoy mal. Me voy a engañar a mí mismo. Y eso me va a llevar, lejos de la palabra de Dios, a vanas palabrerías. Leamos el 19, fíjense lo que dice. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. El peligro de no tener una limpia conciencia es que me voy a hundir en mi vida cristiana. Eso es lo que dice. Naufragaron. ¿Por qué? Porque se engañaron a sí mismos. Y el pecado trajo lo que definitivamente iba a traer: destrucción. No porque nosotros nos engañemos a nosotros mismos, la consecuencia del pecado no nos va a alcanzar. No es así. El pecado trae consecuencia. Y si yo no lo enfrento y lo pongo en las manos del Señor, confesándolo para que Él me dé la gracia de apartarme, entonces me va a destruir. Ese es el gran peligro. Pablo dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, es decir, él constantemente lo afirmaba. Él tenía una conciencia limpia, era un administrador fiel del Señor. No debemos perder de vista que esto es lo que él está diciendo. Vamos a Hechos capítulo 20 para que lo entendamos. Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27, nos menciona que este hombre había sido fiel. Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27, él les dice, él se está despidiendo de los creyentes de Éfeso, allá en las playas de Mileto, y dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Él está diciendo, he cumplido lo que el Señor me encomendó. Tengo una limpia conciencia, porque lo que el Señor me dio para administrar, lo he entregado fielmente. Eso es lo que está diciendo. Esto requería que su vida fuera una vida limpia. Y a través de esto entonces, él podía tener esa limpia conciencia. Pero regresemos a 1 Corintios 4 y leamos solamente la última parte del versículo 4. Fíjense lo que él dice. No por eso soy justificado, significa no porque yo tengo una limpia conciencia, entonces ya estoy bien. No, porque él entiende y nosotros debemos entender que el que juzga, ¿quién es? Dice el final del 4,
pero el que me juzga es el Señor. Aún mi corazón puede ser engañoso. Leamos Jeremías capítulo 17. En Jeremías capítulo 17 tenemos ese principio. Y yo debo comprenderlo y no debo confiar en mi corazón. Hoy el mundo nos dice lo contrario, ¿verdad? Confía en tu corazón. No, si confían en su corazón se van a apartar del Señor. Dice acá, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Fíjense cómo nombra el corazón. Y entonces dice, ¿quién lo conocerá? La respuesta está en el 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno, según su camino, según el fruto de sus obras. El que me juzga es el Señor. No lo debo perder de vista. Me ha llamado a ser su siervo, me ha llamado a ser administrador de sus misterios, de su palabra, y un día voy a estar delante de Él y Él me juzgará. No debo confiar en el juicio de los hombres. No debo confiar en el juicio de mi propio corazón. Debo buscar que a través de su palabra Él manifieste las intenciones que hay en mí, porque el que me juzga es el Señor. Un día vamos a estar ahí. Y saben, hay algo que para terminar lo vamos a leer, porque ya se los he dicho varias veces para terminar, ¿no? Pero hoy sí es para terminar. Marcos 2, versículo 8. Es un versículo que sigue siendo una realidad. Marcos capítulo 2, en el versículo 8, él dice lo siguiente. Dice acá, Marcos 2, 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús está parado a la par de ellos. Ellos no han abierto sus bocas. Tal vez ni siquiera hicieron un gesto, pero el Señor Jesús conocía exactamente cada uno de sus pensamientos. Y les dice, ¿por qué están pensando eso? ¿Por qué están guardando eso en su corazón? Es lo mismo en nuestros días. Ni siquiera tenemos que decirlo, ni siquiera tenemos que actuarlo. El Señor ya lo conoce. Y conforme a eso, un día vamos a dar cuentas delante del Señor. Por eso es que nuestros ojos deben estar puestos en esto, en ese regreso maravilloso del Señor, cuando Él entonces nos lleve a ese tribunal de Cristo. Bema es la palabra griega, asiento de juicio significa. Delante del asiento de juicio de Cristo vamos a estar un día. No nos confundamos, no es para salvación o perdición. Estamos en Cristo y este es un tribunal para los creyentes. Pero todo aquello que hemos vivido va a ser juzgado un día por el Señor. Pues vamos a detenernos acá. Yo quisiera que nos quedáramos en mente con esto. Dios nos ha llamado a ser sus siervos, sus administradores, y nos llama a ser fieles, sirviéndole y administrando lo que Él nos ha encomendado. Esa fidelidad no debe estar juzgada por lo que los hombres dicen o por lo que mi corazón o mi conciencia me lleva a pensar. Va a estar juzgada un día por Cristo y hoy debe ser juzgada por Cristo a través de su palabra. Debemos buscar una vida genuina, eso es lo que necesitamos. Si hay algo que escondemos, el Señor lo ve y conforme a esto, Él nos juzgará. Vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos guíe en una oración. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos, mi Dios, por tu palabra y por recordarnos, mi Dios, que al llamarnos tus siervos, al llamarnos tus administradores, es porque tú mismo, a través de tu Espíritu, nos has dado todo lo necesario para servirte y administrar los misterios de tu palabra. Te pedimos tu ayuda, Señor, para que no intentemos engañar a las personas o engañarnos a nosotros mismos, que entendamos que a ti jamás te podremos engañar, que tú lo ves todo y lo conoces todo, y que ese servicio a ti, genuino o no, tú lo conoces. Un día estaremos delante de ti, Padre, y será ahí, mi Dios, donde todo saldrá a luz. Ayúdanos a vivir, Señor, con nuestros ojos puestos en ese momento, de tal manera que nuestras vidas sean vidas genuinas que glorifiquen tu nombre. Ayúdanos tú, Señor.
Te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.